Aleluya. Toma su lugar, bienvenido. Dios le bendiga. Me alegra verlos hoy, en esta mañana no tan común que usted esté en la iglesia, pero se saca el tiempo para aprender del Señor. Amén. ¿Hay que sacar tiempo para aprender de Dios o no? Hay que sacar el tiempo, ¿cierto que sí? Le felicito por estar hoy aquí. Le quiere decir que Jesús está vivo, amén. No hay que esperar a mañana. Jesús resucitó hace 2000 años, amén. Dice la Biblia que Él venció la muerte y el sepulcro y toda potestad de Satanás la venció y la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que no tenemos que esperar mañana para decir que Cristo vive, amén. Cristo vive. Vamos a la palabra del Señor. En esta mañana voy a hablar acerca de la resurrección. San Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. San Juan. Como dice la Biblia, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. ¿Quiénes son los que están en los sepulcros? Pues los muertos. Hay una gran revelación en eso, ¿no? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren acá. Hay dos grandes divisiones de resurrección. Así como en la Biblia hay dos grandes divisiones, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, las resurrecciones también están divididas en dos grandes partes. La primera es resurrección ¿para qué? Para vida. La segunda resurrección ¿para qué? Para muerte y condenación. Ahora, cuando hablamos de resurrección tenemos que decir que es gente que resucita para no volver a morir. Porque en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. ¿Quién resucitó en el Antiguo Testamento? El hijo de la mujer, aquella que atendió a Elías. El muerto que tiraron allá en la tumba de Eliseo. ¿Recuerdan ustedes que al tocar los huesos de Eliseo resucitaron? Antes de morir Jesús también resucitó. ¿A quién resucitó Jesús? A Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, ¿cierto? Pero toda esa gente resucitó ¿y qué? Y volvió ¿a qué? A morir, ¿o no? ¿Sí? Les voy a hablar en esta mañana de la resurrección de quienes resucitan para no volver jamás a volver a morir. Tengamos en cuenta esto, que la gente resucita para dos propósitos. Número uno, o resucitan para vida o resucitan para condenación. ¿Sí? Otra vez, tengamos en cuenta esto, la gente resucita o para vida o para condenación. Gracias, hermana Adriana. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces comencemos. La resurrección de vida se aplica a todas las resurrecciones de los santos, sin importar cuándo ocurran. Y, perdón, incluye la resurrección de Jesús también, porque fue el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Y la resurrección de condenación se aplica a todos los que murieron sin Cristo. ¿Cuándo pasará eso? Les voy a explicar esto. La resurrección de vida tiene varias etapas, pero la resurrección de condenación solo una vez. El día ante el gran juicio, ante el gran trono blanco, que es la última evento, es el último evento en la historia que Dios planeara. Si me dan un momentito, voy a hacer como una línea de tiempo en la historia del hombre, de Dios, ¿sí? Voy a hacer una pausa, voy a hacer una línea de tiempo.
La primera cosa que pasó fue que Dios creó los cielos. Ya, hasta ahí saben, ¿cierto que sí? ¿Cómo llaman los que Dios creó? Adán y Eva. Luego el hombre pecó, ¿cierto que sí? Y fueron expulsados, ¿de dónde? Del paraíso. Entonces Dios escogió a una nación llamada ¿cómo? O escogió a un hombre llamado Jacob para hacer de él una nación que salvaría. Y le dio una ley. A través de la ley, el perdón venía a través de ¿qué? De sacrificios animales, ¿sí? Pero el sacrificio animal no fue suficiente ¿para qué? Para traer el perdón de los pecados de los hombres. Entonces Dios envió ¿a quién? A su único hijo Jesucristo, el justo, a morir. Y Juan lo vio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que Jesús murió, ¿cierto? Y la muerte de Cristo nos trae a nosotros salvación. Y con la muerte de Cristo, Dios deja de tratar exclusivamente ¿con quién? Con Israel, para ofrecer la salvación de manera ¿qué? Universal. ¿Sí? Lo expliqué el primer día. ¿Qué? Este periodo se llama el periodo de la gracia o el periodo de la iglesia. Pastor, ¿y por qué ese periodo no se ve en el Antiguo Testamento? Porque las profecías del Antiguo Testamento se enfocan en el futuro del pueblo de Israel. Muy bien. Este periodo de la gracia tendrá un momento en que se acabará. ¿Cómo se llama el evento que da por terminado el periodo de la gracia? El rapto de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, después del rapto de la iglesia, viene un periodo de 7 años que se llama la Gran Tribulación, que es la última semana de Daniel. Allá en Daniel capítulo 9, 27, que habla que en ese tiempo el príncipe de un pueblo que ha de venir, que habla del anticristo, confirmará el pacto con muchos. ¿Ok? La Gran Tribulación, que dura 7 años, ¿termina con qué evento? Con la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Después de la segunda venida de Cristo hay un periodo aproximadamente de 3 meses, que es donde Jesús se sentará a juzgar a las naciones de la tierra. ¿En qué base? En base a el trato que le dieron al pueblo de Israel. 3 meses. Durante esos 3 meses se recogerán los muertos que dejó la Gran Tribulación y la tierra será limpiada durante 3 meses aproximadamente. Luego de esos 3 meses entramos en un periodo que se llama, bueno, Satanás, el día de la venida de Jesús, es atado durante 1000 años. Dice la Biblia que lo cogió un ángel. ¿Un qué? Un ángel. No tuvo que venir una legión de ángeles. Un ángel agarró al diablo y lo llevó para casa. Hay gente que dice: yo tengo miedo al diablo. Un ángel, un angelito, cogió al diablo de la mecha y lo llevó de los cachos. Entonces lo hagan el diablo durante ¿cuántos años? 1000 años. Esos 1000 años se llamará el milenio de paz. ¿Dónde viviremos esos 1000 años? Aquí en la tierra. Serán condiciones edénicas, donde la tierra producirá nuevamente de manera asombrosa otra vez. No que el tomate sale bicho o el mango cae con premio, no. Sino que, ¿cómo será ese? La cosecha, dice la Biblia, que el cordero y el león jugarán. Y que el aspid, o sea, la víbora y el niño también jugarán. Imagínense su hijo de mascota una víbora. ¿Será? O sea, ¿qué significa eso? Que en el milenio a las fieras se le quita la ferocidad. El tiempo de las resurrecciones. 1 Corintios 15, 22 al 24. Leamos. 1 Corintios 15. Dice: porque así como en Adán todos mueren. ¿Por qué muere todo en Adán? ¿Por qué? Porque Adán fue el que pecó. En Cristo todos serán vivificados. Ahí hay que escribir la línea en rojo, la línea que es importante aprender hoy.
pero cada uno en su debido. ¿Cada uno cómo? Porque Dios es un Dios de. Por eso usted cuando traiga a los hijos acá a la iglesia, madre, los tiene controladitos, porque Dios es un Dios de qué. Usted cuando vea que sus hijos están acá molestando, me hace el favor, hace algo y no diga, ay, que se lo aguante, porque los niños son de Dios. No. Dios es un Dios de qué? De orden. Cada uno resucitará en su qué? Orden. O sea que no va a resucitar uno antes que qué. Antes de tiempo. Entonces explica el apóstol Pablo el orden en que van a resucitar. Dice, Cristo, las primicias. ¿Cuál fue el primero? Cristo. Luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Este término venida, quiero decir una cosa acá. El apóstol Pablo no vio claramente la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Pero en este texto está hablando no de la venida de Cristo, sino del rapto de la iglesia. Porque los que son de Cristo no resucitarán en la segunda venida, sino ¿cuándo? El rapto de la iglesia. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y para cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces hablemos de las 6 resurrecciones en su orden. El primero, la resurrección de Jesucristo. Presten el micrófono ahí a alguien para que lea 1 Corintios. Ahora ya, allá que vaya de la quise leer, no. 1 Corintios 15, del 3 al 14. El 3 al 14, yo lea. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hasta ahí un momentito, espérate. La resurrección de Jesucristo es un hecho ¿qué? Histórico y real. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la Biblia dice que apareció primero a Pedro, luego a los apóstoles y a más de 500 personas. ¿Para qué eso se le apareció a la gente? No para decirle, oigas, era para dar testimonio de que la resurrección era real. Siga. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La primera resurrección fue la de ¿quién? Mira, el Imperio Romano, teniendo temor de la resurrección, o más bien teniendo temor de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús, ¿cierto que sí? ¿Qué hicieron? Pusieron una piedra y ¿qué hicieron luego? Colocaron un centurión romano para que cuidara la tumba. Dice la Biblia que pasó así, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que un ángel del cielo quitó la piedra y que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué pasó entonces? Dice la Biblia del Evangelio que el centurión fue a dar aviso de que ¿qué? De que Cristo había resucitado. Y dice la Biblia que le pagaron un dinero para que aquel hombre se quedara callado. Entonces, la primera resurrección, ¿cuál es? ¿La resurrección de quién? Ahora, le voy a decir una cosa. Hermanos, si Jesús nos resucitó, cada uno de ustedes y yo hagamos lo que nos dé la gana. ¿Sí o no? Dice el texto eso, no dice eso. Dice, si Cristo nos resucitó, nuestra fe es en vano. ¿Cómo sabemos que Cristo resucitó? Por muchas
pruebas históricas, pero también por la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Amén o no? Y hay poder, porque la Biblia dice que, o la historia dice que en la tumba de Buda, ¿qué hay? Los huesos de Buda. En la tumba de Mahoma, ¿qué está? En la tumba de José Luis Rodríguez, ¿qué hay? Y en la tumba de Jesús, ¿qué hay? Jesús resucitó, y ahí está la base de nuestra fe y la esperanza de nuestra resurrección. La Biblia dice en el Salmo que Dios no le permitiría a Jesús que su cuerpo viera corrupción. ¿Qué significa eso? O sea, que su cuerpo no alcanzaría ¿qué? A descomponerse, a convertirse en polvo, como expliqué ayer, ¿sí? Por eso la Biblia dice que ninguno de sus huesos podría ser quebrado. Ustedes saben que cuando un crucificado llevaba ya un tiempo en la cruz para acelerar su muerte y aliviar un poco el dolor, no que le hicieran curación sino con la muerte, le rompían las piernas. ¿Para qué? Para que no pudiera impulsarse para seguir respirando bien. Entonces, al romperle las piernas, pues prácticamente moría. Ustedes ya leyeron la Biblia que cuando fue el centurión romano a hacer eso con Jesús, Jesús estaba muerto ya, y que no fue necesario quebrarle las piernas, sino que le traspasaron el corazón y salió agua y sangre. Jesús murió, pero Jesús también resucitó. Amén. Y la base de nuestra fe, ¿cuál es? La resurrección de Cristo. ¿Amén o no? Mire, hermano, usted puede, la gente puede decir lo que sea, pero hermano, no podrá nunca dar evidencia de la resurrección. Mire, por ejemplo, este hombre, supuestamente el más inteligente que ha habido en nuestra época, Hawkins, que era así como cuadrapléjico, en un libro escribió: no existe Dios. Pero con toda certeza yo le puedo decir que el día que murió, esa teoría a él se le cambió. Dios existe, Jesús resucitó. ¿Amén o no? Amén. El credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. ¿Cómo sigue diciendo? Al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios. Es el credo de nosotros, el credo de Nicea, la primer concilio evangélico, el Nicea, y declararon este credo: yo creo que Jesús murió, pero creo que Jesús ¿qué? Resucitó. Así que la primera resurrección para nunca más volver a morir, ¿cuál es? La de Jesús. ¿Y por qué tenía que ser Jesús? Pues por supuesto porque Él es el primero en todo. Dice la Biblia que Él es el primero y es el alfa, el comienzo y el final. Amén. Segunda resurrección. Leamos Primera de Tesalonicenses. ¿Usted tiene Biblia, Marco? Para que lea, ¿no? ¿Está asustado? Hacen el micrófono a Marco para que lea, que lea ahí. Tesalonicenses 4:13-18. Leamos. Arriba. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con su voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, segunda resurrección, segundo momento de resurrección.
¿Quiénes son? La resurrección de la... Note lo que dice, ¿y los muertos en quién? Subraye esa frase, los muertos en Cristo. Pregunta, ¿Abel murió en Cristo? No. ¿David murió en Cristo? ¿Quién es? Una pregunta, ¿quién fue el primer muerto en Cristo entonces? El ladrón de la cruz. Lo cual quiere decir que ¿quiénes son los primeros en resucitar después de Jesús? Desde el ladrón hasta el día del rapto. Todos los que hayan muerto en ese tiempo, desde el día que Jesús murió, ¿hasta qué? Hasta el día en que Jesús regrese por su iglesia. Hable, Oscar. Mi pregunta es, si Jesús le dijo al ladrón que ese mismo día estaría en el reino de los cielos, En el paraíso. en el paraíso, perdón. Entonces mi pregunta es, ¿él no iría de una vez o toca esperar a que... Ya, si Jesús dijo algo, no podría decir algo mintiendo, ¿no? No podría decir algo mintiendo. Si dijo hoy mismo, era hoy mismo. Entonces, tengamos claro acá porque la gente... Yo he escuchado a muchos predicadores decir que el día del rapto de la iglesia va a resucitar Abraham, que va a resucitar Moisés, que va a resucitar Jacob. No, el día del rapto de la iglesia es el rapto de la iglesia. No es el rapto de los israelitas, no es el rapto de los escogidos, es el rapto de la iglesia, por lo cual ese día solamente resucitarán los muertos en Cristo, nadie más. Leamos 1 Corintios 15:51 que dice así, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces aquí conmigo otra vez. Yo quiero que les quede muy claro a ustedes, el día del rapto de la iglesia no va a resucitar. Ay, pastor, yo que me quería ver ella con David a ver qué tan bonito era. No. Ay, pastor, yo me quería ver con Esther. No, ese día no te vas a ver con Esther. Te vas a ver con Pablo, ¿sí o no? Con Juan, ¿sí? Con Mateo, con Lucas, con Pedro, pero no con la gente antes de Cristo. O sea, pastor, ¿y ellos no son salvos? Sí son salvos, pero su momento de resurrección no ha llegado todavía. ¿Por qué? Porque los eventos que pasarán en el cielo serán eventos exclusivos ¿para quién? Para la iglesia. ¿Sí me entienden acá, no? Leamos 1 Juan 3:2, dice: amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se manifestará Jesús? El día del rapto. Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, pregunta, ¿cómo será el cuerpo resucitado de todos los que murieron en Jesús? ¿Seremos semejantes al cuerpo de Él? ¿Cómo será el cuerpo? ¿Semejante al cuerpo de quién? De Jesús. Ahorita voy a explicar cómo será el cuerpo, pero quiero saber si tienen alguna pregunta hasta acá de las resurrecciones. ¿Tienen alguna pregunta de la resurrección? Oscar. Otra pregunta más. Por ejemplo, cuando el Señor partamos al Señor y mi esposa salva, yo la reconoceré allá en el reino, en el paraíso. Ahorita vamos a hablar de eso. Hermano, por favor. Solo la iglesia. Nadie más. ¿Por qué? Porque si no sería evidente para el mundo entero que fue Dios quien se lo llevó. El día del rapto de la iglesia, el mundo entero buscará una explicación. ¿Qué pasó con Daniela? Que no aparece por ningún lado. Y se fue también con Marcos y Brian y Lisette. ¿Qué pasó con esos? ¿Qué pasó? Entonces la gente va a decir que fueron los ovnis, o que fue Thanos, o que fue Goku, no sé, hermano.
Pregunta, hermano Eugenio. Hay hermanos que han recibido a Cristo, pero han muerto en pecado. ¿Eso resucitará o no? Los muertos en Cristo. Miren, la hermana dice que la gente que recibió a Cristo pero murió en pecado. Yo le decía ayer, la Biblia dice que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero yo no puedo decirle a nadie, pastor, es que mi abuelito murió, ¿será que eres salvo? Dios es el único que toma, Dios es el único, hermano, nadie más. Nadie más, el único que puede saber, hermano, acerca del futuro eterno es Dios. Yo tengo la seguridad de mi salvación porque yo sé que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Pero si hay alguien que se descarría, no sabemos si en el último momento se consagra o no sabe. Así que yo no puedo responder una pregunta. Es a Dios a quien le toca decidir si sí o si no. ¿No? Hermano. Contar que todo es un misterio porque yo he ido a hospitales cuando estaba en Venezuela, personas en su lecho de muerte, toda su vida pecó. Y en ese último instante aceptó a Cristo, ya la persona dice y asegura que está salvo. Claro. Lo podemos ver en el ladrón de la cruz. Se la pasó toda la vida robando, desde chiquitico, en el supermercado, robaba la leche, a la mamá regalaba monedas de alcancía. Y en el último momento de su vida, se encontró. Ahora la pregunta es esta, pastor, entonces, ¿por qué no hacemos todos así? Le puedo decir una razón muy sencilla, porque no hay nada mejor que vivir con Dios, hermano. Porque no hay nada mejor que entregar nuestra vida al Señor. Puro cuento, hermano, que la vida es alegre del que anda de parranda en parranda. Puro cuento eso. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así que yo no quiero esperar el último momento de mi vida para entregar mi vida a Cristo, porque la vida de abundancia se comienza a disfrutar cuando nosotros nos rendimos a Él, a su amor y a su propósito. Amén. ¿Cuál es la tercera resurrección? La resurrección de los dos testigos. Se lo expliqué antier. Recuerden que los dos testigos predicarán durante 1260 días, o sea, 3 años y medio, y luego los matarán y durante 3 días serán expuestos allá en la plaza pública de Jerusalén, y al tercer día los dos testigos ¿qué? Resucitarán para nunca más volver a morir. No tengo que decir mucho sobre esto, solamente que resucitarán y luego serán raptados. Ellos también serán raptados, los testigos serán llevados al cielo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta más? Porque yo no veo nada más de los testigos. Muy bien, cuarta resurrección. Ahora sí, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. O sea, aquí viene la resurrección de ¿quién? De Adán, de Eva, de los hijos de Adán y Eva, de la resurrección de Malaquías, la resurrección, hermano, de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no resucita el día del rapto de la iglesia. ¿Por qué no? Jesús dijo: no ha nacido alguien más grande antes de Cristo que Juan el Bautista, pero les digo que cualquiera del reino de los cielos es mayor que él. O sea que Juan el Bautista no entró en ¿qué? En la iglesia, en el periodo de la iglesia. ¿Por qué? Una razón muy sencilla, porque Jesús no había muerto. Por esa razón Juan el Bautista no entró. O sea que desde Adán hasta los que murieron creyendo en Dios, ¿cierto que sí? Confiando en el Señor y creyendo en Él, resucitarán. ¿Cuándo? Daniel 12, leamos Daniel 12, en el verso 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Será qué? Todos los que se hallen escritos en el libro. Verso 2. En el verso 1 se habla de la gran tribulación. En aquel tiempo se libera tu pueblo. Salvación nacional que di yo el miércoles. Ahora verso 2 dice: y muchos de los que duermen. ¿Cuántos? O sea, ¿todos? No, muchos no son todos.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza. Entonces, la resurrección se considera como un evento concluyente, y la resurrección, mire, escúcheme acá, la resurrección se considera un evento ¿qué? Concluyente, es decir, que con la resurrección se acaba ¿qué? El trato de Dios con ese pueblo, por así decirlo. Y la resurrección de Israel tendría que ser el día en que el plan de Dios con Israel se termina. ¿Cuándo va a terminar el plan de Dios con Israel? En la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo la gente del Antiguo Testamento va a resucitar? ¿Cuándo Moisés va a resucitar? ¿Cuándo Abraham va a resucitar? ¿Cuándo David va a resucitar? El día de la segunda venida de Cristo. Hermano. Ahí dice que de los que duermen. O sea, ¿cómo está ahí? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Están en el paraíso? No, recuerda que le expliqué ayer que hay dos lugares. En el Antiguo Testamento hay dos lugares. Se llamaba Seol o Hades, y estaba el Gehenna y el seno de Abraham. La gente que moría en el Antiguo Testamento iba al seno de Abraham a esperar la resurrección. Pero recuerda que les expliqué que Jesús, al resucitar, llevó cautiva la cautividad, y ya no hay seno de Abraham, sino que hay paraíso. La gente va al paraíso a esperar la resurrección, pero la gente que muere sin Cristo va al Gehenna a esperar ser lanzado al lago de azufre y fuego. ¿Bien? Muy bien. Entonces, los santos del Antiguo Testamento serán resucitados ¿qué día? El día de la segunda venida de Jesucristo. O sea, no todo. Yo les voy a contar una incidencia. Yo pensaba hasta el año pasado, cuando yo enseñaba esto, que la gente iba a resucitar todo el día al rapto de la iglesia. Todo ese día, de verdad. Pero tenemos que escudriñar la palabra un poquito más para entender que no todos, de acuerdo al propósito de Dios, no todos van a resucitar el mismo día. Entonces, los santos del Antiguo Testamento resucitarán, ¿qué día? El día de la segunda. Quinta resurrección. La resurrección de los santos de la gran tribulación. Apocalipsis 24 dice: vi las almas de los capitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron. ¿Y qué hicieron? Vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuándo resucitan ellos? Antes del milenio. Podríamos decir que podrían resucitar el día de la segunda venida de Cristo, o durante los 3 meses que dura el juicio de Jesús a las naciones de la tierra. ¿Sí? ¿Ok? ¿Pregunta ahí? ¿Quiénes pregunta? ¿Quiénes resucitan ese día? Los santos de la gran tribulación. ¿De qué nacionalidad? Israelitas, colombianos, mexicanos, australianos, pijaos, de cualquier nacionalidad, porque durante la gran tribulación habrá gente que es salva. ¿Le expliqué cierto que sí? Esa gente que es salva en la gran tribulación resucitará antes del milenio para reinar con Jesús. Siempre el lugar de espera va a ser el mismo, ¿no? Porque dice la Biblia que Dios llevó ya no existe seno de Abraham, ¿no? Ya no existe. Sexta resurrección, termino y explicamos cómo será el cuerpo resucitado. Sexta resurrección. ¿La resurrección de quién? De los impíos o de los pecadores. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La resurrección final solo está relacionada ¿con quién? Con los impíos. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde Caín. ¿Hasta dónde? Hasta la gente que muere en Gog y Magog. Toda la cantidad, una cantidad. Según Apocalipsis 20, el 11-15, la gente que resucita en el gran trono blanco
resucitarán y comparecerán ante Dios para ser juzgados. Daniel 2:0 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Pregunta: ¿la gente que va al infierno es porque es mala? No. ¿La gente que va al cielo es porque es buena? No. La gente que va al infierno es porque rechazaron a Jesucristo. Y la gente que va al cielo es porque aceptaron a Jesucristo. ¿Sí me van a ver aquí? No es porque sean malos los que van al infierno, porque en el infierno va a haber mucha gente buena. Y en el cielo vamos a ver mucha gente malos. Fuimos malos, pero que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque no diga: es que yo soy tan bueno que me merezco el cielo. Ninguno de ustedes, ni yo tampoco me merezco el cielo. ¿O sí? No nos merecemos, sino es la misericordia de Dios que nos permitió acceder al cielo. Entonces, la última resurrección, ¿cuál es? La resurrección de los pecadores, que resucitarán todos los muertos. Les voy a decir esto: la gente, debo recordar esto, tanto salvos como condenados resucitarán con un cuerpo inmortal. Ambos, ¿no? Tanto santos como los santos resucitaremos con un cuerpo para disfrutar la eternidad. Los condenados resucitarán con un cuerpo para ser castigados eternamente. Es que la gente piensa que, obviamente hay gente que tiene el concepto de que si se echa un cuerpo al fuego, pues ya se quema al rato en media hora. El cuerpo que será dado a la gente que se perdió será un cuerpo que no se extinguirá, que no se acabará, sino que para siempre será condenado, castigado. Dicho eso, Lady y cada uno que son acá, les recomiendo consagrarse al Señor. Es un consejito pequeñito ahí, como algo muy sencillo. Dígale que viene la dígale: conságrese, por favor. No han nacido, yo lo dije ayer, no han nacido de nuevo. Practiquen el pecado todavía. ¿Sí? Pero, mire, la salvación, mira, le voy a decir esto: la única cosa gratis en el Evangelio es la salvación. De ahí para adelante todo tiene un costo. Mantener la salvación, vivir como Cristo vivió, ¿sí me van a entender? Vivir según el Evangelio. Usted no puede, mira, ahora, Nubia, decir que yo recibí a Jesús hoy y mañana me voy para la discoteca. No, yo lo que hice fue una recocha. No es verdad que Cristo ya esté en mi corazón. No es verdad eso. ¿Sí me van a entender? O sea, lo que hoy quiere decir una cosa: no todo el que viene acá a la iglesia es cristiano, como digo todo también. O luego una pregunta: ¿usted cuando entra a un garaje se convierte en carro? El hecho de que alguien venga a una iglesia no lo convierte en cristiano, ¿sí? El hecho de que alguien entre a un garaje no lo convierte en carro. El hecho de que alguien entre a un galpón no lo convierte en pollo, ¿o sí? No. Dice la Biblia: que vivan como es digno del Evangelio. Porque note que la Biblia dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto y aquello. Y le diré: nunca los conocí, apártense de mí, malditos hacedores de maldad. Hay dos cosas acá. Acá hay dos verbos que me llaman la atención a mí aquí. Uno, decir. Dos, hacer. ¿Qué pasaba con estas personas? Decían cosas buenas. ¿Qué decían? Señor, Señor. Hacían cosas malas. Apártense de mí,
hacedores de maldad. Entonces no es hablar, es que es hacer, hermano. La Biblia dice, para que viendo vuestras buenas obras, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que, por supuesto, yo lo que digo una cosa, Nubia, nadie puede permanecer, hermano, completamente sin pecado. Nadie. Pero, ¿cuál es la evidencia de que tú eres cristiano? ¿Cuál es la evidencia? Que cuando tú fallas, tu corazón te duele. Pero cuando tú le fallas a Dios, sientes dolor en tu corazón. Es la evidencia de que tú amas a Dios, de que tú has nacido de nuevo. Cuando tú fallas, probablemente en el momento en que pecas, sientes satisfacción, pero inmediatamente después hay un dolor en tu corazón. Es la evidencia. Ahora, si eso no pasa con usted, entonces dígale, Señor, perdóname y vuélveme otra vez, porque hay gente a la que la conciencia se le cauteriza y ya no le acusa del pecado en su corazón. ¿Sí me van a entender? Por ejemplo, yo, por ejemplo, le voy a decir esto: si yo no fuera pastor, yo no me podría quedar en la casa acostado un domingo y decir, todo chévere. Como que me sentiría incómodo, ¿cierto que sí? Porque Dios está reclamándome a mí algo que debo hacer, ¿sí o no? Mi conciencia está hablándole a mi corazón algo que yo tengo que hacer, ¿sí o no? Así no venga, yo ese día sentí que yo estaba haciendo algo que no es correcto, ¿sí o no? Así. Muy bien. ¿Tiene otra pregunta o no? ¿Tienen preguntas? Vamos a preguntar entonces, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Primera de Corintios 15:35 dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el 51 dice, he aquí les digo un misterio. ¿Cuál misterio? ¿No todos qué? ¿No todos qué? Moriremos o dormiremos, pero todos seremos. Entonces, ¿con qué cuerpo resucitaremos nosotros? Así. Sí que le digo, será un cuerpo semejante al cuerpo de gloria del Señor. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes a Él. Filipenses 3:21, como dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿para que qué? ¿Para que qué? Para que sea semejante, ¿qué? Al cuerpo de la gloria suya. Entonces, la Biblia no dice cómo resucitará el cuerpo, pero la Biblia sí dice cómo fue el cuerpo de Jesús después de resucitado. Entonces, para poder entender cómo será nuestro cuerpo después de resucitar, tenemos que estudiar cómo fue el cuerpo de Jesús después de resucitar. ¿Sí o no? Muy bien, entonces, ¿cómo fue? Número 1, fue un cuerpo real. ¿Cómo fue? ¿Recuerdan que Jesús le dijo a Tomás, ¿qué? Venga, ¿qué? Y toque mi costado. Venga y toque mis, ¿qué? Mis heridas. ¿Sí recuerdan o no? Fue un cuerpo, ¿cómo? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Qué dijo Jesús? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo. O sea que el cuerpo resucitado, ¿qué tendrá? Carne y ¿qué? Y huesos. Lo primero que tenemos que entender es eso. El cuerpo resucitado el día del rapto de la iglesia será un cuerpo con ¿qué? Con carnita y con huesitos. Sencillo lo dice la Biblia. Segundo, será, aquí la respuesta para el hermano, ¿cómo se llama usted? Oscar. Será un cuerpo reconocible. Juan 20:16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo,
Maestro. Pregunta, ¿María reconoció a Jesús? ¿Sí? ¿Lo reconoció? Pregunta, ¿vamos a reconocer el cuerpo de alguien más? ¿Será como el cuerpo de quién? De Jesús. Y el cuerpo de Jesús lo reconoció otra persona que antes lo había ¿quién? Lo había visto. Sino que yo quiero decir una cosa acá, para decirle a Oscar, pastor, yo voy a conocer a mi esposita por allá. Respuesta. Nosotros vamos a conocernos, pero le voy a explicar esto. El amor de nosotros será perfeccionado a tal punto que no amaremos a nadie más, ni amaremos a nadie menos. Es decir, que yo podré reconocer a Marquitos y le voy a amar igual que amo a mi hijo. ¿Sí me van a entender? O sea que no es para mí ¿qué? Trascendental. ¿Sí me van a entender? No es para mí trascendental. Ah, Marquitos, hijo mío. ¿Será igual? ¿Sí me van a entender? Porque en el reino de los cielos ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento. Es decir, yo no puedo decir, ay, esposa mía, ¿por qué nada más un tiempito ahí rapidito? Hable, vaya. Pero que digamos sí tendrá la conciencia de que cosa. No, porque una vez alguien le preguntó a Jesús, maestro, y si yo, o más bien, si un hombre, una mujer, ¿qué digo? Una mujer tuvo un esposo y se murió su esposo, y como la ley decía que el hermano menor tenía que casarse con ella para poder darle descendencia, y se murió ella también y se casó con los 7 hermanos. Le preguntó a Jesús, ¿de quién será mujer en la eternidad? Jesús le dijo, para ella, bobo. ¿Sí o no? Entonces la misma respuesta a Brian, no que parezca... No. Si no es la misma respuesta, imagínense cómo no vamos a poder tener conciencia porque alguien que ha tenido 2 mujeres, siento que sí, alguien que tuvo 3 esposas, no va a ver, ay, es que ese es mío, ese hombre es mío, ay, no, hermano, no va a ser así. Quiere decir una cosa más. Le voy a decir una cosa más. Por eso es que la familia de la iglesia, aunque usted diga, pero es más importante que la familia de sangre. ¿Por qué? Porque va a durar más. Nosotros, por ejemplo, Samuelito es hijo de mi hermana Adriana, pero un día va a dejar de ser hijo. En cambio, yo seguiré siendo hermano de ella cuando nos muramos. ¿Sí vamos a vender acá? ¿Sí ve? Además, por eso es tan importante la familia de la iglesia. Por eso la Biblia dice, amémonos, perdonémonos, soportémonos, cuidémonos, oremos unos por otros. Porque es importante estar en una iglesia. Ay, a mí no me gusta ir a la iglesia. Si a ti no te gusta estar con la iglesia, entonces, ¿cómo vas a querer estar en la eternidad? Si en la eternidad vamos a estar con la iglesia. No hay cómo. Es que a mí me cae mal. Mire, hermano, si usted me invita una vez a almorzar a mí y me dice, pastor, venga, pero sin su esposa, yo no voy. ¿O sí? Yo no voy. No voy. Usted tampoco le puede decir a Jesús, yo te amo a ti, pero a mí no me gusta la iglesia. Porque le está hablando de su esposa. ¿Sí o no? ¿O no? Usted no me viene a poner en cuenta usted, hermano. Madure. ¿Sí o no? Porque yo no puedo amar a Jesús y ¿qué? Y no amar a su iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Yo tengo que amar a Jesús y amar la iglesia. Por supuesto que acá en la iglesia somos, hay gente, hermano, que es más difícil de amar que otra, ¿verdad? ¿Sí? Mire que tiene la ver si es fácil o difícil de amar.
No, no va a pasar. No. La hermana dice que nosotros de pronto tendremos recuerdo de la gente que no se quedó, o que se quedó. En el cielo no habrá tristeza. Nuestras emociones serán emociones de vida, de paz, de bendición y nunca de tristeza ni de angustia. ¿Sí? Pastor, cuando usted dice, bueno, la Biblia dice que nuestro cuerpo se ha transformado, igualmente los pensamientos también. Por supuesto. Número 3. El cuerpo de Jesús fue un cuerpo poderoso, no limitado a la ley de la naturaleza. ¿Sabe qué hizo Jesús un día? Dice la Biblia que estaban los discípulos en un lugar encerrado, ¿cierto que sí? ¿Y qué hizo Jesús? Pasó las paredes y se apareció. ¿Cómo será el cuerpo nosotros resucitados? ¿Un cuerpo qué? Un cuerpo no limitado a las leyes de la naturaleza. Mira, yo le pego a este vídeo acá y rechazo, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque los átomos que hay en este vídeo son más cerrados que mi mano o que mi cuerpo, por así decirlo. Entonces, en la eternidad, mi cuerpo será tan poderoso que yo seré capaz de traspasar, hermano, a paredes. Será tan poderoso, por ejemplo, dicen que el hermano Adán podía volar. Dicen que Adán era como un anfibio también, que podía estar un día, si quisiera, debajo del agua también. Es que será un cuerpo superpoderoso. Una especie así como de Superman o Aquaman. Juan 20:19, cuando Jesús llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los 12 discípulos estaban por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, ¿sin qué? Sin abrir la puerta, le dijo: paz a vosotros. Pues ¿cómo se llama nuestro cuerpo? ¿Un cuerpo sin qué? Sin limitaciones físicas. Es decir, que será un cuerpo que no se enfermará. Tampoco de beber. Ay, no, que me dio gripa. Que se llama a ir a ahogar. No, porque es que me quemé. Seguimos. Número 4. El cuerpo resulta será un cuerpo transformado en cuerpo celestial. Hay 3 cuerpos. Dice cuerpo animal, pues que es de los animalitos. Cuerpo humano y cuerpo celestial. Cuando resucitemos, sea que resucitemos o sea que seremos raptados, ambos tendremos el mismo cuerpo. Tanto los resucitados como los que seremos raptados tendremos el mismo tipo de cuerpo, un cuerpo transformado en cuerpo celestial. 5. Es un cuerpo que está libre de la descomposición de la muerte, es decir, que no se va a envejecer. Bueno, yo te voy a decir, no le va a dar gastritis, hermano. Es decir, que usted no diga: ay, que me duelen los huesos, la vejez no llega sola. No. Que se le desgastan los ojos. Ahí de. Pregunte, mamita. ¿Los animales también necesitarán? No, porque los animales no fueron hechos para salvación. Ellos tienen espíritu. Es una pregunta, hermano, muy difícil de responder. Porque Eclesiastés dice que el espíritu de los animales vuelve a la tierra. Pero no es que tenga un espíritu como el de nosotros, ¿no? Siguiente. Nuestro cuerpo resucitado, para alegría suya, podrá comer y beber. ¿Podrá qué? Comer y beber. Ay, pastor, ¿y cómo usted demuestra eso? La Biblia dice que en el después del rapto habrá la cena de la boda. Esa cena no es algo figurado, es algo real y literal. Comeremos. Cuando Jesús resucitó, ¿qué comió? Miel y pescado. Dice los estudiosos que la miel es lo más poderoso que hay en alimento que hay. No tiene ningún microorganismo, ninguna bacteria. La miel, el mejor alimento que existe es la miel. Bueno, yo tomo miel.
Rey, ¿qué va a preguntar? ¿Qué edad, digamos, va a tener las personas, un niño o un adulto más o menos? Esa es una pregunta que yo no podría, digamos, responder así con toda certeza, ¿no? Pero yo considero, no que la Biblia diga yo, en eso tengo que decir yo, considero que todos tenemos una edad como de joven, ¿no? De ideal, no sé, tipo 25, 30 años. Yo considero que todos tendríamos una edad ideal, ¿no? No se cumple años porque no hay día ni noche. Señora, no hay día ni noche, ¿cómo va a cumplir años? No se cuenta el tiempo. Así que celébrenme el cumpleaños aquí en la tierra porque ya no me la va a dar. ¿Podremos comer o no? Pero será. Dicen algunos que el ser humano después de resucitar será solamente un ser humano vegetariano. Pero sin embargo la Biblia dice que Adán y Eva comían de todo lo que querían comer. Costilla de marrano, mojarra frita, bagre en salsa. Entonces, ¿preguntas? Hermano. Esa generación de los 1000 años, los tratados van a ser partícipes de esa generación. Claro, sí, señor. Seremos reyes y sacerdotes en ese tiempo. Y número 6, se podrá materializar y desmaterializará a voluntad. 24 Lucas. Lucas 24 Lucas, no Lucas 24, ¿no? ¿Cómo así 24 Lucas, pastor? Lucas 24, 31. Dice así: entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas el que se desmaterializó a su vista, desapareció. Eso es como una especie de como ser traspuesto, como le pasó a Felipe, ¿no? Que estaba en un lugar, teletransportarse, exactamente, algo así. Tenemos la capacidad de hacer eso según lo que hizo Jesús. ¿Preguntas? Yo ya voy terminando. Voy a responder mejor la pregunta de Oscar. ¿Nos reconoceremos? ¿Listo? La última pregunta, la última diapositiva. Si van a preguntar es ahora o nunca. En primer lugar, hemos de recordar que el cuerpo de gloria será extremadamente superior al actual, y no que hablemos de ser menos inteligentes que ahora. ¡Ojo! Será superior al de ahorita. No menos inteligente, sino que más inteligente. Eso quiere decir que tendremos la capacidad de reconocernos, por supuesto. Porque si ahorita tengo la capacidad de reconocerlo, o no, siendo medio inteligente, entonces, dicen que el ser humano usa el 4% del coeficiente intelectual, el más inteligente, que Einstein usó el 10% del coeficiente intelectual. Allá en la eternidad usaremos el 100% del coeficiente. ¿Será que seremos capaces de reconocerlo? Pero por supuesto, porque seremos muy inteligentes. Bien. En el pasaje de Juan 20:16 vimos que María reconoció a Jesús. Y mírenme acá. Termino acá esto. Pedro reconoció ¿a quién? ¿A quién reconoció Pedro? A Moisés y a Elías en el monte de la transfiguración. Miren un momento acá. Pónganme cuidado. Porque está la clave. Pedro, ¿qué dijo? Qué bonito lugar. Hagamos 3 enramadas. Una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Pregunta: ¿cuándo había visto Pedro a Elías? Porque no lo seguía en Facebook ni Instagram. ¿O sí? ¿Cuándo había visto Pedro a Moisés? ¿Cómo lo reconoció? ¿Nos reconoceremos? Pues, por supuesto que nos reconoceremos. Había una inteligencia que le fue dada a Pedro en ese momento. Había una revelación que le fue dada en ese momento. ¿A quién? A Pedrito. Y dijo: hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. ¿Sí? En Lucas 16, el Señor Jesucristo nos dice la historia que leí ayer, que el rico y Lázaro. Pregunta:
¿El rico a quién reconoció? Estando en el infierno, ¿a quién reconoció? No solamente a Lázaro, ¿a quién más? A Abraham, padre de Abraham. Primero, pregunta, ¿cuántas veces había visto el rico a Abraham? Nunca. O sea que yo voy a ver a David y le voy a decir, venga David, yo prediqué de usted allá en la iglesia, hermano. Tremendo lo que usted dice. Venga, Pedro, yo prediqué que usted es que kikiriki. Claro, o sea que podremos también saber qué pasó con los que no alcanzaron la salvación. Yo ya respondí la pregunta diciendo esto. En la eternidad, a nosotros no nos va a preocupar esas cosas. Tenemos la capacidad de saber, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nuestra mente la ocupamos en lo que queremos ocuparla, ¿sí o no? En la eternidad nuestra mente no será ocupada en esas cosas. Nuestra mente será ocupada en alabar a Dios, en contemplar la hermosura, en adelante. No tendremos ni tristeza, ni dolor, ni angustia por a quien no encontré. Es decir, espérate, Nuria, en el cielo no vamos a ir. ¿Dónde está mi mamá? No la veo, mi mamá, ¿dónde está por ahí? Porque estaba en el infierno. Exactamente, porque estaba en el infierno. ¿A quién más reconoció el hermano rico? ¿A quién? A Lázaro. Pregunta, ¿había visto a Lázaro alguna vez en su vida? Sí. O sea que el rico tuvo la capacidad de ¿qué? De reconocer tanto a los que no había visto como a los que ¿qué? A los que conoció en su vida. ¿Sí o no? Ahora, les voy a terminar diciendo esto. ¿Esto es algo importante para la salvación? No, no es importante para la salvación. Pero es para decirle a usted, ahora si alguien viene y dice que no nos conoceremos, pues no es algo trascendental en cuanto a la doctrina escatológica. Pero yo tengo que decir que según la Biblia sí nos conoceremos, pero no es algo trascendental en cuanto a la doctrina escatológica. ¿Sí me van a entender? No es algo trascendental. Bueno, voy a cerrar el seminario con 5 preguntas. El seminario, ni siquiera esta charla. Así que pueden decirme las preguntas de cualquier tema durante las 5 preguntas. Primera, cualquier tema, de todo lo que vimos o de este de hoy, también incluso. ¿Alguien tiene, hermano? Lo que yo he leído en la Biblia, los que vienen a ser como los ángeles que tienen por detrás de impacto, que dicen que los ángeles han estado al lado de ellos. Similar, no a los ángeles, sino a Jesús, pero sí similar porque los ángeles, por ejemplo, en el caso de los ángeles que vinieron a anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra, se pudieron personificar. Sí, señor. ¿Quién? Daniela. Sí, señor. Sí, mami. En la gran tribulación habrá gente salva, sí. No por gracia, sino por sacrificio. Así que no será tan sencillo. Y no le recomiendo a ninguno de los que está aquí, hermano, que posponga su salvación para la gran tribulación. Otra pregunta. Tercera. En el capítulo de las vírgenes podemos ver que las 5 vírgenes exactas entraron a la boda y las otras 5 que hablan, ¿verdad? También son de las que se quedan más o menos. Esas aquí son las que quedan en la gran tribulación. 2 preguntas más. Solo 2. La primera, ¿cuál es? Pregunta, hermano, porque imagínate que ya vamos a terminar. ¿Cuándo volveremos a hacer un seminario sobre escatología? Por ahí unos 10 años. Que ya estamos allá arriba, más de pastor, yo quiero preguntar una cosa allá arriba. Pastor, Hermano. allá, ¿cómo así amaremos los hijos igual que a los hermanos? Será un amor igual. Un amor igual. No vamos. No. Imagínate que yo enviudara, un ejemplo, y luego me casara nuevamente. ¿Cómo voy a amar a quién voy a amar? Pues no existe esa asunto. ¿Tendremos un nombre? ¿Cómo? ¿Tendremos un nombre? ¿Un nombre? A esa pregunta igual. ¿Tendremos un nombre? Sí, la Biblia de Apocalipsis que le dará un nuevo nombre el cual nadie conoce sino solamente Dios, en una piedrecita blanca, dice la Biblia.
¿cierto? Villarreal, como ha dicho el nombre, ¿es verdad? Es puro cuento, hermano. Otra pregunta, la última. Hay una pregunta que siempre me ha dado muy fuerte, que dice que ni Los Ángeles saben cuánto Jesucristo tiene. Como hay personas que dicen que ya, o iglesias que han dicho que no le han revelado que... Pues porque no están diciendo la verdad, están especulando. Entonces nosotros tenemos que aprender a qué. Nosotros tenemos que aprender, hermano, que cualquier persona que diga algo que no es la palabra, a ese no oír. ¿Sabe qué es lo que pasa con la gente hoy en día? Que le gusta escuchar y escuchar y escuchar, 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 escuchar. Le voy a decir una cosa. Aquí, un reclamo de pastor. Le voy a dar un reclamo de pastor. Ahora yo le voy a dar un reclamo de pastor. Hoy en día es el momento más difícil para pastorear la iglesia. ¿Por qué? Porque usted no solamente me escucha a mí, sino que escucha a Carluna, a Yesenia, a Ricardo Rodríguez, a Dante Heber, y después viene acá, y como ellos salen en televisión, ¿cierto que sí? Entonces le es muy complicado a uno pastorear a ustedes. ¿O no así? ¿Cierto que es complicado eso, hermano? ¿Está mal escucharlos a ellos? No, está mal escucharlos. Hágale bien. Pero lo mal que está es que a veces, hermano, nosotros pedimos a la iglesia y menospreciamos la palabra que se predica en la iglesia. Dice, yo escuché a Yesenia hoy, y el pastor no predica mejor que ella, y por supuesto que no. Pero usted está en una iglesia donde tiene que ser ¿qué? O entonces cuando usted tenga problemas llame a Yesenia. ¿O no? ¿Sí o no así? Bueno, última pregunta. Tendremos respuesta de Dios. ¿Quién lo creó o si él mismo se creó? O sea, ¿quién fue? Porque siempre tuvo que haber un principio y un final, ¿cierto? Y siempre he tenido la duda de saber quién Dios lo creó o si él mismo se creó. En ese día no tendremos respuesta porque hoy la va a tener. Es muy sencillo. La Biblia dice que Dios no tuvo comienzo y Dios no tiene final. Que Él es el primero, que Él es el último, que Él es el principio, que Él es el final. El nombre de Dios que le dio a Moisés es el yo soy el que soy, que significa yo soy sin necesidad de que nadie exista. Yo soy antes que todos y yo soy por encima de todos. Lo cual quiere decir una cosa, Osquita y todos los que están acá. Rechace esa pregunta de su corazón, porque es una pregunta que Satanás trae a nuestra mente. Si todo tuvo un comienzo, Dios tiene que tener un comienzo. No. Dios es siempre el gran yo soy, el primero y el último. A Dios nadie lo creó. Él es creador. Él es lo único que no ha sido creado. Él no es criatura, Él es creador. Una vez que yo me ponga a pensar esto, entonces yo voy a desvirtuar el poder de Dios. Voy a empezar a colocar a Dios al mismo nivel que yo. Y Dios es el primero y es el último. La mente humana jamás tendrá la capacidad de comprender esto, porque siempre va a exigir una respuesta como esa. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién lo creó? No, Dios es primero. La Biblia dice en el principio. Escucha, en el principio. Antes del principio, ¿qué era? Nada. Pero en el principio creó Dios. O sea que antes del principio estaba ¿quién? Dios. Y antes de la nada, ¿quién estaba? Dios. Y cuando no había nada, ¿qué había? Dios, punto. Nunca ha habido un momento en la historia en que Dios no haya sido. ¿Me explico acá? Nunca ha habido un momento en la historia en que Dios no haya sido. ¿Sí me explico acá o no? Pregunta desde el máster. El profeta tiene en la Biblia que esta tierra será destruida por medio del fuego, dice la Biblia en Pedro, ¿sí? Esta tierra será destruida por fuego, ya no por agua, sino por ¿qué? Por fuego. Y dice la Biblia que el primer cielo y la primera tierra desaparecen.
Y Dios crea un cielo nuevo y una tierra. ¿Dónde coloca Dios al hombre? En la tierra nueva, con condiciones edénicas, habitada mundialmente, habitada mundialmente, como por ejemplo ahorita, distribuida por ciudades, por países, distribuida también por reyes, gente que gobierna el mundo también. ¿Sí me van a entender? Una tierra como la ahora. Pero obviamente no hermano, que con maleza, no, con una tierra completamente, porque note que la maleza, la hierba fue traída a la tierra a causa del pecado de Adán y Eva. La tierra te producirá cardo y espinos, le dijo Dios a Adán, pero ya en la tierra, después de la nueva tierra, ya no será así, y ya el león no lo atacará a usted, sino que podrá ser, digamos, su amigo, su mascota o cosas así. Oremos. Póngase en un momento, oramos. No apague la luz ahí. Levante sus manitos un momento y oremos un momento. Señor, gracias por el perfecto plan que has trazado para nosotros. Ora un momento y dile gracias porque ese plan es superior a lo que nosotros mismos pensamos. Gracias, Señor, porque nosotros mismos no merecemos tanta bondad que nos muestra, Señor. Así que en esta mañana, Señor, nos rendimos a ti y queremos, Señor, vivir de acuerdo a tu plan y no de acuerdo a nosotros, de acuerdo a tu propósito y no de acuerdo a nosotros, de acuerdo a tu amor y de acuerdo a nuestros planes. Viviremos, Señor, para ti, para encontrarnos contigo. Y no permitas que nos desviemos y nos separemos de ti. Oren todos conmigo y digan, Señor, gracias por tu plan conmigo. Hoy me alineo y creo que mi vida está destinada a la eternidad junto a ti. Amén.